Bueno, muchas gracias. No traigo lista de protocolo. Lo tengo que hacer de memoria, o sea que voy a cometer 1000 errores. Creo que el gobernador no está, ¿cierto? El alcalde sí, pero el gobernador Gosaín no está. Alejandro, don Aníbal, capitán Salas, Juan Gosaín, don Alberto Alemán, no sé cuánta gente se me va a quedar por fuera. Yo le agradezco a la Sociedad Portuaria y a la revista Semana y a Alejandro la invitación a participar en este acto. Y se le agradezco porque de veras yo creo que nos permite mirar a Colombia, la Colombia de hace 20 años, la Colombia de hoy y lo que nos falta, como decía Alejandro. Y como yo estoy acostumbrado a hacer cosas impopulares y a decir cosas impopulares, porque eso fue lo que me enseñaron, que las reformas se hacen así, yo quiero rememorar un poco cómo llegamos aquí y cuáles son las cosas críticas que nos faltan, que van mucho más allá de la infraestructura. El 17 de mayo, en Brasil, la señora Rousseff celebró su más importante éxito legislativo después de 3 años de estar luchando en el Congreso. O sea, logró pasar la ley de puertos, que no era una privatización, sino el otorgamiento de concesiones de los puertos, porque llegaron a la convicción de que uno de los grandes problemas de Brasil, los que han ido apareciendo en esta coyuntura de los últimos 2 años, tenían que ver con la operación de los puertos. Ellos en el año 93, 2 años después de que en Colombia habíamos hecho, el mismo año en que habíamos hecho las concesiones portuarias de Colombia, hicieron lo contrario. Lo que hicieron fue una municipalización, le entregaron a los sindicatos y a los municipios los puertos y han tenido 20 años de pesadillas. Y apenas hasta ahora vienen a hacer lo que hicimos hace 20 años, que fue mucho más lejos que el tema de puertos. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un diagnóstico terrible de los puertos de Colombia. En primer lugar, el uso. O sea, en el año 88 la utilización del puerto de Cartagena era del 50%. Las jornadas laborales no eran de 24 horas, sino que trataban de hacerlas en 16, pero aquí paraban de trabajar si caía un poco de llovizna. Inmediatamente se paralizaba el puerto. La mercancía duraba, creo que era como 19, 20 días lo que se demoraba para ingresar una mercancía al país. En Colpuertos había 8.000 y no sé cuántos trabajadores y bueno, por Cartagena entraban 7, 8 millones de toneladas, no las 43 que entran hoy. El Banco Mundial había hecho 4 préstamos seguidos a Colpuertos y cada vez que iban a hacer el balance, la situación de Colpuertos era peor que la anterior. Y desde luego ese era un panorama bastante desolador y nadie se imaginaba que un tema tan complejo como el de Colpuertos permitiera una solución radical. Y todo el mundo nos auguró que no íbamos a ser capaces de producir el cambio radical que requerían los puertos de Colombia. Armando Montenegro en planeación, el doctor Hugo Palacios Mejía, concibieron un proyecto que nos trajo hasta esa que fue la ley primera del 91, en la cual pues tomamos una decisión difícil, porque era muy difícil, porque implicaba el cese de 8.000 y pico de trabajadores y arrancar de cero, permitir el ingreso de capital privado de los usuarios de algunos de los distritos y de los municipios, y arrancamos con este nuevo proceso. Pero no hay que olvidar que paralelo con eso hicimos la Ley 50 o el salario integral, para resumirlo de manera más clara,
y la Ley 50 que permitió bastante flexibilidad laboral, que llegó la estabilidad de la economía colombiana, o sea, el Banco de la República, y no inflación del 30, sino inflación del 2%, que es lo que tenemos hoy. Entre otras cosas, el costo político de eso lo pagué yo, no lo pagó la Junta del Banco de la República. La Junta del Banco solo tiene prestigio. Desmontamos el control de cambios. El Estatuto 444 era mucho más sagrado que la Constitución de 86. Era intocable. Ustedes recuerdan que el presidente Carlos Lleras se sentó, y hay una famosa historia en que él empezó a dictar este decreto y lo dictó de principio a fin, él de memoria a su secretaria, porque así era el conocimiento detallado que el presidente Lleras tenía de la cuestión económica. Él había sido el sucesor de don Esteban Jaramillo, que era el señor que antes sabía cómo darle estabilidad a esta economía. También expedimos las leyes de inversión privada en servicios públicos, permitimos, que son las que han permitido, por ahí está Eduardo Pisano, han permitido las inversiones en servicios públicos, lo que se hizo en Barranquilla. ¿Recuerdan el significativo cambio que trajo la AAA o lo que ha significado Aguas de Barcelona para Cartagena? Tantas inversiones que se han logrado hacer, que han significado que este país diera el salto adelante en muchos aspectos, en medio de todas las dificultades que hemos tenido. ¿Qué otra cosa se dio paralela a este proceso? El desmonte de una cosa que era muy perturbadora, la reserva de carga. Yo creo que a la gente ya se le olvidó que era la reserva de carga, pero los que fueron industriales o comerciantes por esa época sabrán que sin levantar la reserva de carga no había cómo importar una mercancía con una compañía extranjera. La primera parte la levantamos cuando yo era ministro de Hacienda y la segunda parte cuando asumí la presidencia. Recuerdo muy bien que Luis Fernando Alarcón, mi buen amigo, que entonces era presidente de la flota mercante gran colombiana, cuando yo decidí que iba a levantar la parte restante de la reserva de carga, o sea, el otro 50%, vino y me dijo: oiga, presidente Gaviria, yo fui cómplice con usted de la primera parte del desmonte de la reserva de carga, pero usted es consciente de lo que le puede pasar a la flota mercante gran colombiana. Y le dije: Luis Fernando, sí, esa es su responsabilidad, pero este país no puede seguir atado a esos costos de importación de mercancías simplemente para que viva o sobreviva la flota mercante gran colombiana, que infortunadamente se acabó como consecuencia de haber levantado la reserva de carga. No fue solo Puertos de Colombia lo que se acabó, la flota mercante también desapareció por de cuenta de este proceso. Traigo a colación estas historias porque en el país no hay suficiente conciencia de lo que se necesita de aquí en adelante para que esta economía funcione como debe funcionar. Y a lo largo de estos años, así como ha habido dificultades en el anterior gobierno y en este, también se han dado pasos muy positivos en el sentido de buscar que Colombia se incorpore a la economía internacional y a la globalización. Y tal vez voy a decir algunas cosas que pueden ser controvertidas o controvertibles. Nosotros los colombianos vivimos bajo la idea de que esta es una economía abierta, y eso es mentiras. Esto es una economía cerrada, pero no solo por la infraestructura, Alejandro, sino por la manera como administramos nuestras aduanas y nuestros aranceles. La gente cree que aquí es fácil importar, aquí es supremamente difícil importar. Pregúntele a un comerciante medio o a un industrial medio si es capaz de importar. No es capaz de importar. Y eso tiene unas razones, inclusive en la utilización del puerto. Uno dice: oiga, pero todavía se demoran un poco, ¿no? 5 días, eso es como mucho. Pero es que no es el puerto, es la aduana. Lo que se demora no es el puerto, es la aduana. ¿Y por qué la aduana? Porque la aduana tiene un oficio imposible, que se llama evitar el contrabando técnico.
Cada vez que entra una mercancía tiene que certificar que esto es tal cosa y no otra cosa, y que el arancel es 20% o 5% o 0%. En ese proceso terminamos en que importar es un ejercicio casi imposible. ¿Y eso en comparación con quién? En comparación con los que van a ser nuestros socios, sobre todo Chile, Perú y el propio México. ¿Y eso qué tienen ellos? Aranceles planos y bajos. ¿Y eso qué les permite tener aranceles planos y bajos? Que la aduana no se tiene que demorar. Aquí hay una mercancía, paga tanto, entra y se acabó el problema. Y se acaba la corrupción, y se acaban las demoras, y se acaba... Entonces, el país tiene que empezar a pensar en eso. Porque, entre otras cosas, yo cada rato que veo medidas y cosas de que ahora sí la tasa de cambio va a estar donde debe, no. Deje importar, reparte el costo del ingreso de mercaderías de todas las especies y verá que la tasa de cambio se pone donde toca, como se puso en Chile donde toca, como se puso en Perú donde toca. Eso es simplísimo de resolver. No hay que obligar a nadie a hacer nada, ni a comprar dólares, ni a no vender dólares, no. Basta con crear unas reglas que permitan importar y tengan la seguridad de que la tasa de cambio se va a poner donde se tiene que poner, y no vamos a tener que vivir la revaluación que hemos vivido aquí o que han vivido en Brasil por de cuenta de tener economías cerradas. Hace 2 o 3 años, la posición de Colombia en términos de normas arancelarias y pararancelarias llegó en los índices del Foro Económico Mundial a estar en el puesto 130, o sea, de últimos. Hemos mejorado un poquito, estamos de 88. Eso es terrible, o sea, es una posición pésima. ¿Y eso es por qué? Por de cuenta de lo que estamos hablando. Sí, tenemos puerto, pero lo que no tenemos es cómo importar. Y créanme que esto en realidad es un problema muy complejo y muy difícil en la economía colombiana. Y mientras para hacer la infraestructura se necesita un enorme esfuerzo, para lo que estoy diciendo se necesita un decreto, ¿no? Y entonces yo creo que ya va siendo hora de que el país empiece a pensar en eso. Quiere tener de socios a México y a Perú y a Chile. Pues vamos dando los pasos que ellos dieron para que esta economía sea capaz de competir. Yo me alegro mucho que Cartagena y Barranquilla estén adquiriendo el ritmo de crecimiento que están adquiriendo, pero todavía falta un trecho por hacer, y en el caso de Bogotá es mucho más grave, porque es que se suman los problemas de la infraestructura, más los problemas de la dificultad de importar, y entonces en vez de hacer lo que tenemos que hacer, que es poner a funcionar la economía como toca, nos vamos cerrando a pedacitos, volviendo más ineficiente toda la economía, recargando costos. Cada vez que nos cerramos un poco, subimos los costos de toda la economía. Entonces, lo que es importante es que ustedes, aquí en la sociedad portuaria, que son conscientes de la importancia que tiene el comercio internacional, que han logrado lo que han logrado en términos de eficiencia, de baja de tarifas de transporte marítimo y de baja de tarifas de puertos, porque la gente a veces no es consciente de eso, que las tarifas han bajado a una cuarta parte y el costo del puerto ha bajado 60%. O sea, es una doble influencia sobre los costos de transportes. Lo que cuesta traer la mercancía, que ha caído a la cuarta parte, más la rebaja que se ha producido, menos los costos que tiene no tener la mercancía en puerto 20 días, sino 5 o 3 o los que sean. Es un cambio. Y a pesar de todo esto, una de las cosas complicadas que ha ocurrido en el transporte en Colombia es que mientras que ampliábamos el Dorado y hacíamos los terminales, como importar en Colombia es tan difícil y como nuestra infraestructura es tan mala, en unos pocos años el aeropuerto El Dorado se convirtió en el tercer aeropuerto de pasajeros y en el primer puerto de carga de América Latina, lo que es una cosa absurda, porque es realmente absurdo que entre más carga por Bogotá que a Sao Paulo, que a Ciudad de México, que no es sino fruto de la dificultad de importar que hay en Colombia, porque es que eso no es una cosa deseable, no tiene nada de deseable. Es la consecuencia
de lo difícil. Aquí no hay transporte intermodal, eso es una mentira. O sea, aquí nunca todo el mundo habla de transporte intermodal. ¿Cuál transporte intermodal? No tenemos ferrocarril, no tenemos infraestructura para que haya vehículos, para que de verdad puedan transportar containers. Entonces, no tenemos transporte multimodal. El río Magdalena es todavía una esperanza. La navegación, por ahí, no sé si Augusto García estará por ahí, ya abrieron una licitación, dicen que ya se va a poder. Ojalá que realmente se pueda recuperar un poco la capacidad del río para sacar mercaderías. Tuvieron una idea no muy brillante. La primera licitación que abrió la nueva agencia fue la licitación de ferrocarriles. Y hicieron una licitación para ferrocarril de trocha angosta. O sea, una cosa del pasado, realmente del pasado. Nadie se presentó, la declararon desierta. Y no la podían declarar sino desierta porque ¿quién va a invertir en un ferrocarril de trocha angosta en Colombia a estas alturas cuando se sabe que el transporte es un transporte de minerales, que es transporte pesado? Eso no sirve ni siquiera para hacer turismo. Un ferrocarril de trocha angosta, pues abrieron una licitación de trocha angosta, no se presentó nadie. Obviamente eso lo taparon, se quedaron callados, no pasó nada. Pero así son los pasos un poco absurdos que se están dando en materia de infraestructura. De manera que esto que está pasando aquí, el potencial que hay en Cartagena, la posibilidad de que lleguemos a 80 o a 100 millones de toneladas, a 5 millones de contenedores, a todo eso, y que yo creo que allí vamos a llegar a pesar de todas estas cosas, eso todo se puede dinamizar y hacer mucho más verdad y más eficaz si somos capaces de verdad abrir esta economía para que no se concentre en unos pocos las dificultades, sí, que las confecciones, que el calzado, se pueden hacer excepciones, sí, se pueden hacer excepciones, pero como regla general aquí es difícil importar y está muy mal repartida el costo de la revaluación, está mal repartido. Si todos lo pagáramos, si de verdad abriéramos la economía, si todo el mundo pudiera importar, el costo estaría mejor repartido. Y tengan la seguridad de que no hubiera habido tanta revaluación. Cuando uno mira un país como Brasil y ve las dificultades que ha tenido recientemente, ¿qué se encuentra? Los problemas que tenemos aquí, pero multiplicados. Ellos tampoco tienen buena infraestructura, ellos tenían unos puertos que hasta ahora han funcionado muy mal, también tienen arancel múltiple, todos esos mismos problemas, con las mismas consecuencias. La economía se les frenó, todo el potencial inmenso que tiene esa economía está detenido por estas mismas cosas, exactamente iguales, no son distintas, un poco más graves allá que aquí. Y yo lo que quiero llamar la atención de que es necesario que demos esos pasos, no son tan difíciles de dar, pero el país es como tímido, como temeroso, de estas cosas no habla nadie, son como temas vedados, porque claro, que es impopular, que eso tiene riesgo, sí, pero es la única manera como llevamos esto a buen puerto, porque es que no vale la pena pagar el costo político enorme que estamos pagando y el costo económico de la revaluación para una política que, ¿para dónde va? Yo no sé para dónde va, pero yo no veo que vamos para ninguna parte bien. Si no se empiezan a tomar decisiones radicales para que esta economía se incorpore en el contexto internacional como le toca, para que sea una economía eficiente como debe ser, como decía Alejandro, con infraestructura, donde se puede importar, donde se puede exportar. Mire, cuando estuvimos mirando, y pronto voy a terminar, cuando estuvimos mirando en el año 90 el tema de puertos, pues sí, era muy fácil, cómo se compensaban los costos adicionales de lo que valía importar mercaderías más estos puertos. Pues nada, los pagaba el consumidor porque aquí no había competencia. ¿Y qué se hacía con las exportaciones? Le tocaba al Estado poner la plata, el CERT. Eso se pagaba por de cuenta de toda la ineficiencia que había en puertos, en infraestructura, en todo aquello. Bueno, lo que hay que hacer ahora es sencillamente, así como hicimos en el 94, de bajar esos costos, de no darle CERT a los exportadores, de no tenerle que trasladar toda esa ineficiencia a los consumidores, volver a dar un paso de la misma naturaleza,
bajar el costo para los exportadores, bajar el costo para los importadores y para los consumidores, y así es posible que Colombia crezca a su potencial. Aquí en Latinoamérica, en México y en Brasil y en Colombia, en todas partes, dicen, no, es que vamos a crecer al 6%. No, uno no crece al 6% si no hace reformas estructurales y si no se le mete a los problemas de verdad. Si uno no hace eso, entonces crece al 3 o al 4%, que es de hecho lo que está pasando, porque no está pasando nada distinto, ni aquí ni en ninguno de los otros países, salvo en Panamá por la ampliación del canal. Y allá aprendí una lección hace poco, que estuve en un foro y Alberto estaba allá, y creo que él es el que lo dice. No, lo importante de Panamá no es el canal, es la posición geográfica. Bueno, eso vale para Cartagena. Lo importante para Cartagena es la ubicación geográfica, porque si para Panamá es la ubicación geográfica, para Cartagena con muchas más razones, porque aquí no hay canal. Entonces, y él tiene todo el razonamiento de por qué lo más importante que tiene Panamá es su ubicación geográfica, y eso con canal y todo. Entonces, esa argumentación que él tiene para defender que lo más importante de Panamá es su ubicación geográfica, la tenemos que usar para demostrar que lo más importante que tiene Cartagena es su posición geográfica, su puerto, y que es con esa visión con la que tenemos que trabajar. Yo quiero felicitar al capitán, a don Aníbal, a todos los que contribuyeron a crear esta sociedad, por el extraordinario esfuerzo que han hecho, por las inversiones gigantescas que hay hoy en Cartagena, en la bahía, más de 3.000 millones de dólares en 50 y pico % de actividades portuarias de toda naturaleza, no solo las del puerto, sino todas las otras. Los quiero felicitar e invitarlos a que sigan y a que inviertan los 1.000 millones de dólares para que en el año 18 este puerto tenga la misma dimensión que hoy tiene el puerto de Nueva York o el puerto de Los Ángeles. Muchas gracias a todos.